La siguiente es una lista de las personas que firmaron el documento sellándolo. ¿Qué dice este documento? ¿A qué los comprometía? Vamos a descubrirlo juntos en Nehemías capítulo 10. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios habla a tu corazón para tu realidad, para enfrentar tus problemas, tus angustias, para construir tus sueños. Porque la palabra de Dios, aunque podríamos decir que fue escrita hace cientos de años, sigue siendo muy actual. Así que vamos a estudiarla. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy no se puede entender sin estudiar el capítulo de ayer. Lo bueno que ya lo estudiamos. ¿Y qué estudiamos en el capítulo de ayer? Bueno, si recordamos, fue la culminación de prácticamente todo un mes de actividades espirituales, de momentos de consagración, de momentos de confesión de pecados, de ayuno. Fueron prácticamente todo ese mes. La nación se comprometió a renovar su fe, a entregarse a Dios, a confesar sus pecados. Si te acuerdas, los últimos 3 capítulos han sido extraordinarios que nos ayudan a meditar en nuestra vida, a analizar cuánto amamos a Dios. Bueno, esa experiencia es muy importante porque precisamente en el capítulo de ayer, que decíamos que fue la historia de unos 1500 años del pueblo de Dios, habla de qué? De la misericordia de Dios, de su amor profundo, de su compasión. Que el pueblo, el remanente, a pesar de ser tan duro, tan testarudo, que daba la espalda, que había sido tan traicionero, que había sido un pueblo que cometió perversidades a través de la idolatría, hicieron cosas terribles. Aún así, Dios los amaba. Aún así, Dios les bendecía. Y si dejó que vinieran a conquistarlos, era por su propio bien, para que no se destruyera. Entonces, en el capítulo de ayer, el pueblo queda totalmente seguro del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios. Y es por eso que ese acto los lleva al capítulo de hoy. El capítulo de hoy va a ser de una firma de un compromiso. Ellos se van a proponer a ser fieles. Ellos se van a proponer a vivir una vida que honre, que glorifique, que sea una vida de obediencia a nuestro Padre Celestial. Esta es la verdad fundamental. Se va a obedecer, sí, pero porque se está plenamente convencido de la gracia de Dios, porque estamos confiados en un Padre que nos ama. Vamos a obedecer, sí, porque es el resultado de estar impresionados, convencidos, convertidos por ese amor, por esa misericordia, por esa paciencia de Dios. La obediencia que se presenta aquí en el versículo número 10 no es una obediencia vacía. No es una obediencia por obligación, no es una obediencia porque sé que si obedezco voy a recibir más de lo que ahora tengo. No. El capítulo de hoy habla de un compromiso, habla de ser leal, de ser una persona entregada a Dios, pero porque hemos sido conquistados por ese amor. No nos vamos a cansar de decir ese amor, esa gracia, misericordia, paciencia, que no alcanzamos a comprender. Mis amigos, la verdad del capítulo de hoy es una verdad que hoy casi no se predica. La mayoría de predicaciones, la mayoría de pastores, de evangelistas, solamente hablan de la primera parte. Solamente hablan que sí, que Dios te ama, que Dios te perdona, que la gracia de Dios, pero ahí se quedan y no siguen a lo que es más importante, las evidencias de que realmente el corazón ha recibido la gracia. No siguen a ver la transformación de la vida, a ver cómo el carácter de Dios se va a empezar a reflejar en nosotros. Muchas personas te venden un evangelio, se le llama un evangelio barato. Se le llama un evangelio a modo de las personas, donde las personas solamente quieren escuchar que Dios les ama, que Dios les va a bendecir, que Dios los perdona, que Dios los va a llenar de todos sus sueños. Eso no es todo el evangelio. El evangelio se presenta también como un compromiso. El evangelio también se presenta como esa lealtad a quien amas profundamente, porque te has dado cuenta cuánta paciencia te tiene. Pero mis amigos, no quedan ahí solamente las lecciones, que ya son bastantes. Quedan también en el liderazgo de Nehemías. Nehemías sabía que el pueblo estaba
cometiendo los mismos errores que lo habían llevado a la destrucción, que los había llevado a Babilonia, que los había llevado allá al cautiverio por 70 años, que destruyó la ciudad, que destruyó el templo. Esos errores que los llevaron a ese castigo o a esas consecuencias, los estaban volviendo a cometer. Así que el liderazgo de Nehemías dice, no vamos a regresar a lo mismo. Tenemos que hacer un compromiso detallado, tenemos que hacer un compromiso bien claro para que no caigamos en lo mismo. Y mis amigos, es que esto es bien importante. Si tú sales de una gran deuda porque tenías malos hábitos, te endeudaste con las tarjetas de crédito, te endeudaste con el banco, te endeudaste con tus amigos y estuviste al borde capaz que hasta de pensar en quitarte la vida porque veías todo totalmente difícil, de ahí Dios te rescató. Pero ahora que has salido, que te tardaste tiempo en salir de ese problema, ahora vuelves con hábitos que te empiezan a llevar nuevamente a eso. No podemos, no debemos. ¿Por qué? Porque ya experimentamos el sufrimiento. Y eso aplica para todo. Si saliste de una adicción, si saliste de un hogar donde hubo mucha violencia, donde hubo muchas lágrimas, donde los vicios acabaron con la familia, no deberías permitir que ahora poco a poco se vayan metiendo esos mismos malos hábitos que una vez ya te hicieron sufrir. Por eso es que Nehemías, como líder, guiado por Dios, dice, entendimos la paciencia de Dios, entendimos la misericordia de Dios, entendimos que Dios nos ama profundamente, vamos a hacer un compromiso con Él. Porque no podemos quedarnos solo en las emociones. Ese es el problema de ahora, que los cristianos seguían por emociones, seguían por una predicación que escucharon, seguían por una oración bonita, seguían por ese orador que los motivó, pero las emociones se van. Lo que debe de quedar en nosotros y lo que debemos trabajar son los compromisos. Ayer leíamos que el pacto que comenzó con Abraham y Jehová fue eso, un compromiso. Y por ese compromiso Dios los bendijo. Nosotros también, amigos, en nuestra madurez espiritual debemos hacer compromisos con el Señor. ¿Quiénes le hicieron este compromiso? Vamos a verlo rápido porque la mayoría de este capítulo es de nombres. El versículo número 1, Nehemías pone el ejemplo. Nehemías dice, yo soy el primero que va a firmar este documento. También Sedequías, versículo 1, se considera que era como el secretario del gobernador. En segundo lugar, versículo 2 al 8, los sacerdotes. Recuerda, los sacerdotes que debieron haber sido los ejemplos, los hombres de fe, los hombres que debieron haber siempre estado del lado de Dios, no siempre lo hicieron. Los sacerdotes fallaron. Ahora, versículo 9, los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que ayudaban en los servicios del templo, como cantores, como porteros, como administradores de algunos asuntos de las ofrendas. También ellos fallaron. Ellos también, aquí queda claro que firmaron este documento. Versículo 14, el tercer grupo, del 14 al 27, ahora los jefes de cada pueblo o los jefes como de las familias más grandes, ellos también firmaron. Mis amigos, lo que vemos aquí es que los líderes tienen que dar el ejemplo, son los primeros que se deben de comprometer. Y eso es muy importante, el ejemplo arrasa. Las palabras pueden motivar, pueden convencer, pero el ejemplo es lo que realmente vale. Si tú quieres lograr un cambio allí donde tú trabajas, a donde tú diriges o en tu familia, tú tienes que poner el ejemplo de comprometerte con Dios, no con gritos, no con palabras, con el ejemplo. Si tú quieres que ese amor y ese fervor que están haciendo en ti, en tu familia, permanezca, comprométete con Dios. Pero fíjate, versículo número 28, no solamente ellos se comprometieron, sino que también el resto del pueblo, inclusive mujeres, inclusive los niños que tenían la conciencia de entender lo que estaban haciendo. Versículo 28. Es decir, todo el pueblo, aún los que estaban pequeños, pero razonaban lo que estaban haciendo, firmaron este documento, este pacto. La palabra es eso, un pacto. Cortaron un pacto. Y nosotros ya nos ha quedado claro que cortar un pacto significa pues partir un animal
¿verdad? Y eso implica que el que viole ese pacto, pues va a pasar en medio y le va a pasar lo mismo que a ese animal. Muy bien, ¿a qué se comprometieron? Ellos fueron muy puntuales. Número 1, se comprometieron a no más tener matrimonios mixtos. Versículo 30. No más vamos a revolvernos con otros pueblos. Esto no tiene que ver con discriminación, esto no tiene que ver con que somos mejores que ustedes, no. Tiene que ver con mantener los ideales. El matrimonio es tan sagrado para Dios. El matrimonio es una unidad tan profunda donde dos personas se fusionan que no puedes fusionar tus valores y tus principios, y sobre todo no puedes fusionar tu conocimiento de Dios con alguien que tiene otros valores, principios y otros pensamientos. No más matrimonios mixtos. En segundo lugar, vamos a respetar el día sábado, versículo 31. ¿Por qué? Porque hemos convertido el día sábado en un negocio. La gente viene, nos vende cosas y esto no es como Dios espera. En un reavivamiento espiritual, el día sábado, guardar el día de reposo, fue vital y fue importante. Versículo número 32, ¿a qué nos comprometemos? A pagar el impuesto anual del templo para sus gastos corrientes. El templo era fundamental, cuidarlo era fundamental, así que vamos a comprometernos. Versículo 34, vamos a llevar la leña del templo, aunque pareciera algo simple, se ocupaba mucho y vamos a sostener el templo. También, versículo número 35, vamos a comprometernos a llevar nuestras primicias. Todos los primeros cultivos los vamos a llevar y vamos a dejar descansar la tierra, que ojo, acuérdense, porque no se dejaba reposar cada séptimo año la tierra, por eso también fueron llevados al cautiverio. Pero no solamente eso, también vamos a comprometernos a dar nuestros diezmos. Mis amigos, si nos damos cuenta, estos compromisos eran claros, eran medibles, eran propósitos bien tangibles. No simplemente dijeron, pues vamos a echarle ganas en nuestra vida espiritual. No. Esto nos enseña que cuando tenemos un reavivamiento espiritual, tenemos que tener claro en qué aspectos nos vamos a comprometer con Dios. Debemos tener claro en qué aspectos vamos a ser leales a Dios, en qué aspectos hemos fallado a Dios. Tú no puedes levantar una nación si solamente los llevas a Cristo y después dicen, pues échenle ganas, vamos adelante. No, ¿en qué aspectos se van a comprometer? ¿En qué cosas vas a cambiar? Porque la gente así nada más no tiene claro. Muchas veces la gente no sabe en qué está fallando. Muchas veces la gente también, si no le tocas el diezmo, dice, bueno, pues de por sí no me daba mucho gusto darlo y no lo tocamos, no hay problema. Lo que quiero decir es que la gente las personas necesitan tener claro en qué aspectos deben comprometerse y qué aspectos deben de cambiar. Evidentemente, estos aspectos tenían que ver en su lealtad con Dios, en su compromiso con Dios. Como cristianos, tenemos un reavivamiento espiritual. Amén. Espero que en estos últimos días estemos acercándonos más a Dios. Que estos últimos días nos hayan ayudado a buscar más a nuestro Padre Celestial. Pero hoy es un día de decisiones. Hoy el Señor te dice, hijo, yo te amo profundamente. Te amaré aunque tú estés lejos de mí y me reniegues. Mi amor estará para ti. Yo te voy a buscar porque yo te amo. Y el ser humano se va a arrepentir y va a reconocer sus errores y vendrá. Pero, hijo, necesitas un compromiso, necesitas un pacto, necesitas entender en qué estás fallando. Así que esta mañana el Señor nos dice, ¿a qué te comprometes? ¿En qué has cambiado? ¿En qué necesitas ser leal a Dios? Pero esto también lo puedes aplicar en tu trabajo. Si tú quieres hacer un cambio en el estilo de trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en tu propio negocio, tú necesitas establecer nuevos lineamientos, nuevas reglas. ¿Hay un reavivamiento espiritual? Sí, hay que establecer nuevas reglas. Esto lo estamos haciendo mal, en esto estamos fallando y vamos a comprometernos con la bendición de Dios. Es que mi gente no es cristiana. Bueno, no necesitan ser cristianos para que juntos puedan establecer una forma diferente de trabajar. Que Dios te guíe. Porque, ¿sabes? Hay muchos cristianos que se quedan en las lágrimas, que se quedan en la tristeza, pero que no se atreven a dar un paso para comprometerse en cuestiones prácticas, en cuestiones tangibles y que muchas veces nunca avanzan. Querido Padre, ayúdanos a ver nuestra vida, nuestros errores, nuestros defectos, pero sobre todo a ser
tocados por ese amor y esa misericordia y esa paciencia tan grande que tú has tenido por nosotros. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, no por obligación ni por fuerza, sino porque hemos sido comprados por la gracia de Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén.